Hola a todos, yo soy Andrés Araujo y en este video te voy a explicar cómo editar fotografías directamente desde tu celular, desde tu móvil, con una aplicación que se llama Snapseed, que está disponible para Android y para iOS, completamente gratuita. Estas son las fotografías que vamos a estar editando hoy, que está el antes y el después. Y bueno, es una aplicación que tiene unas opciones bastante interesantes que algunas otras aplicaciones pues no las tienen. Y bueno, antes de empezar, aquí va un corto video sobre la sesión de fotos que hicimos con las bombas de humo con mi amiga Fatim, que está apareciendo en su Instagram aquí en pantalla, y espero que les guste. Bueno, una vez descargada la aplicación, vamos a abrirla y simplemente vamos a a tocar en cualquier parte de la pantalla para abrir la fotografía que queremos. Seleccionamos la fotografía y una vez abierta la fotografía vamos a darle en este pequeño lápiz de la esquina y vamos a la primera opción, que es de modificar la imagen. La aplicación es muy intuitiva, tiene diferentes opciones que simplemente si seleccionan una opción y arrastra hacia la derecha pues va a aumentar y hacia la izquierda va a disminuir. Entonces voy a aumentarle un poco el brillo de la imagen, un poco el contraste. Lo importante es como jugar con cada una de las opciones que nos da esta aplicación. Esta opción, el Ambience, me parece que es muy interesante. Lo que hace es como resaltar un poco las sombras de la foto. Entonces lo voy a subir un poco por ahí a 17, yo creo que está bien. Los highlights están bien. Voy a subir un poco las sombras. Y la temperatura del color la voy a poner un poco a +3. Una vez terminado ahí, le damos en la esquina inferior derecha. Lo segundo que yo hago es añadirle un poco de detalle, que es como darle un poco más de profundidad a la fotografía. Con esta opción de estructura voy a aumentarlo un poco, no mucho porque si lo aumento mucho se ve como muy fake. Lo voy a poner en +12 y a darle un poco de sharpening, que es como el nivel de detalle de la fotografía. Le da un poco más de nitidez. Aceptar aquí, y lo siguiente que yo hago, este es el flujo de trabajo que yo tengo para editar las fotografías. No quiere decir que sea el único correcto, sino que pues es la forma en como yo lo hago y el estilo que a mí me gusta. Vamos a la sección de curvas y tenemos como varias diferentes opciones. Las curvas son como los filtros de Instagram, pero aquí podemos editarlas a nuestro gusto. Entonces, a veces yo selecciono simplemente la opción de neutral y edito las curvas desde cero. Pero en este caso voy a seleccionar uno de los filtros que ya está y los voy a editar para lograr el efecto que yo quiero. En este caso me gusta el R01, lo voy a seleccionar y le doy en este icono del círculo en la izquierda para poder modificar los parámetros. Y tenemos las curvas de los diferentes colores. Primero vamos a editar la RGB, que es como afecta a todos los colores de la fotografía. Lo que voy a hacer es aumentarle un poco ese efecto fade como de fotografía antigua, o sea que los colores negros completamente oscuros no queden negros, sino que tengan un tono como más gris. Para eso selecciono el último punto de la izquierda y lo voy a subir un poco ahí. Y ahora voy a editar los rojos. Las curvas de una fotografía funcionan. En la parte izquierda del gráfico se encuentran como las sombras y las partes más oscuras de la fotografía, y en la parte derecha están las luces. Entonces en este caso quiero que las sombras de los rojos, que no haya tanto rojo en las sombras y que tenga un poco más de contraste en los rojos. Entonces voy a bajar un poco las curvas en la parte izquierda y aumentarlo un poco en las luces porque quiero que tenga más contraste. Es importante entonces jugar con los diferentes puntos e ir probando, ir moviendo cada una de las opciones y los parámetros hasta que tengamos el resultado que queremos. En este caso yo estoy jugando un poco con las curvas de cada color y finalmente me gusta cómo se ve ahora. Para ver el antes y el después de la fotografía simplemente tocamos en la pantalla por medio segundo y podemos ver aquí está el antes y el después. Bueno, esta foto fue tomada con mi cámara, ya me gusta el resultado.
Así fue como finalmente quedó, como están viendo en pantalla. Y ahora vamos a editar una foto que tomé con mi celular, porque también pues funciona igualmente. Entonces voy a abrir la fotografía. Listo, tengo esta fotografía que la tomé con mi celular y vamos a hacer lo mismo. Vamos a editar la imagen. Voy a bajarle un poco el brillo, aumentarle un poco la saturación, porque quiero realzar el efecto del atardecer. Voy a aumentar el ambience también. Ajusto algunos de los parámetros. Voy a aumentar como la temperatura hacia el lado derecho, porque generalmente en las fotografías de atardeceres yo quiero pues como que se resalte mucho el color naranja de la fotografía. Entonces le doy a aceptar y voy nuevamente a la parte de curvas. En este caso sí voy a empezar desde cero. Voy a seleccionar la opción neutral y editar un poco la fotografía. Voy a hacer ese mismo efecto de fotografía como más retro. Lo subo un poco, aumento aquí el contraste y en los rojos voy a crear 3 puntos. Uno en el centro, uno en las luces y otro en las sombras. Y lo que voy a hacer es aumentar el nivel de rojo en las altas luces, porque como es un atardecer quiero pues que se resalte bastante el color rojo. Y voy a bajar en la parte de las sombras. Igualmente el color verde voy a crear un punto y simplemente lo voy a bajar un poco, para tener ese toque como rojo, rosado de la fotografía. Y en los azules voy a crear 2 puntos simplemente para mover un poco los azules. Y listo, como pueden ver aquí tenemos el antes y el después de la fotografía. Es una aplicación que tiene muchas opciones y lo importante pues es como probar con cada uno de los parámetros y ir moviendo hasta que quede la fotografía que nosotros queremos. Y bueno, espero que este video te haya servido. Aquí están las 2 fotografías que editamos. Este es mi Instagram también, donde me puedes seguir. Ahí subo también más contenido. Y te invito a que te suscribas a mi canal, que tengo más videos de viajes y voy a subir un poco más contenido durante las próximas 2 semanas. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Perfect harmony.